Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones mediante Basic for Android. Para la lección de este día vamos a trabajar con una nueva sección en donde vamos a aprender conceptos de programación avanzada como son programación orientada a objetos. Entonces, para iniciar con este tópico que es muy importante que domines, vamos a comenzar con algo que son los submódulos. Antes que nada, brevemente te explicaré un poco de a qué nos referimos con la programación orientada a objetos. Nos estamos refiriendo a un paradigma de programación en donde nosotros podemos crear o desarrollar nuestras aplicaciones con código reutilizable. Es decir, en la programación orientada a objetos vamos a tomar nosotros propiedades de dicha teoría. Una de ellas es que podemos reutilizar código y es lo que vamos a utilizar para esta clase. Vamos a trabajar con algo llamado submódulos que nos va a permitir crear un fragmento especial que ejecute cierto código. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que podamos utilizar un fragmento y reutilizarlo siempre en cualquier parte de nuestra aplicación. Entonces vamos a comenzar por ello. Para el ejemplo de hoy vamos a trabajar un validador de textos, es decir, vamos a tener dos entradas de textos y un botón. Entonces cuando presionemos sobre el botón, lo que debería de hacer es llamar a una función que va a validar si el cuadro de texto contiene texto y si tiene una longitud mínima de 6 caracteres. Así que vamos a trabajar con ello. Primero que nada, yo ya configuré aquí un poquito la parte de region, donde tengo los atributos de mi aplicación, así como los activities attributes. Ok, el siguiente paso, recordemos, es ir a configuración de compilación en la parte del proyecto para que nosotros podamos cambiar el nombre del paquete. En este caso yo pondré test y este es submódulos. Únicamente esto para no mezclar otras aplicaciones que hayamos nosotros desarrollado. Así que vamos a continuar. Vamos a crear un diseño bastante sencillo. Para ello abrimos el diseñador, pero claro, primeramente hay que guardar el proyecto para que nos permita a nosotros empezar a trabajar con el editor. Este se llama submódulos. Y listo. De acuerdo. Ahora sí vamos directo al diseñador. Y listo. Una vez que lo tenemos por aquí, vamos a dibujar una activity bastante sencilla. No tiene que ser realmente bastante laboriosa. Yo estoy trabajando con mi emulador, por eso lo tengo de este lado. Así que bien, vamos a comenzar. Vamos a diseñar. Esto es muy sencillo. Nada más voy a agregar un color de fondo blanco. Y voy a agregarle dos cuadros de texto como habíamos mencionado. Damos a añadir vista y damos en lo que son los edit text. Vamos a requerir dos, por lo cual voy a copiar este mismo para crear otro objeto. Y también voy a agregar lo que es un botón. Bien, simplemente los vamos a acomodar de esta manera. Les voy a dar un poco de estilo porque, pues bueno, aparentemente esto no se ve en absolutamente nada, así que vamos a trabajar con ello. Otra cosa, yo aquí desactivo el Show Title para que yo en mi emulador pues ya tenga el tamaño completo de la pantalla. Bien, vamos a diseñar sencillamente esto. Primero que nada voy a cambiarle el nombre de este componente o de esta vista, perdón, le pondré cuadro texto 1. Y para el segundo cambiaré de igual su nombre y será cuadro texto 2. Bien, eso es todo. Ahora vamos a estilizarlos un poco. Puedo seleccionar ambos y las propiedades que yo tenga en común con ellos las puedo editar. Como ambos son un cuadro de texto, puedo seleccionar ambos y aplicar unos estilos generales. En este caso, la alineación de manera horizontal la pondré en el centro. Y el color del texto lo voy a poner de un color negro para poder distinguirlo, así como también un hint para que yo especifique un mensaje para que el usuario entienda qué vamos a agregar. Entonces vamos a poner aquí, bueno, vamos a poner lo que esto va a añadir un nombre. Bueno, más bien en ambos va a ser ingresa un texto. Listo. Ahora el hint color también lo voy a poner negro para que se logre ver de la siguiente manera. Y bien, vamos con el botón.
que este se llama botón 1. Este lo dejaré con ese nombre. Simplemente voy a cambiarle un poquito ese color, que pues bueno, a mí no me agrada tanto. Vamos a State List Drivable y aquí cambiamos el color. Vamos a ponerlo de un color pues algo azul quizá. Bien. Y el color de texto simplemente lo voy a poner de color blanco. El text color lo paso a blanco y listo. Entonces voy a añadirle un texto únicamente. Perdonen, aquí lo buscamos en la propiedad de text, simplemente para indicarle que vamos a poner algo que diga validar. Y listo, esto empieza a agarrar forma. Hay que guardar nuestra capa, nuestro diseño. Yo siempre lo guardo con los nombres main. Y bien, ahora bien, hay que asignar que estos vistas que tenemos aquí corresponden a la parte de lógica donde está el código. Recordemos que cuando nosotros tenemos esto, tenemos que conectarlos, es decir, el diseño con la parte del código. Entonces para ello selecciono clic derecho sobre el objeto, le doy la primera opción de generar y después le doy dim cuadro texto 1 as edit text. Con eso los estamos enlazando. De igual manera con todos los objetos o vistas que yo tengo aquí. Ahora bien, para el caso del botón 1 tengo que generar una más, que es la parte de clic, para que yo pueda activar su funcionalidad de cuando yo presione sobre él. Entonces le doy clic y listo. Podemos guardar de nuevo esta capa y regresamos a la parte del código. Recordemos, ya tenemos enlazado ahora lo que son nuestros botones, nuestros dos cuadros de texto y nuestro botón con el diseño, con la parte del código. Lo primero que hay que hacer en esta parte, pues bueno, es simplemente descomentar esta línea y cargar nuestra capa o nuestro diseño, que en este caso se llamaba main. Y como vemos, de igual manera generamos nosotros lo que es el evento del botón cuando usted presione. Así que lo primero que vamos a hacer, como habíamos dicho, es que la función de esto es que simplemente va a validar ciertas reglas que nosotros establezcamos. Y esto lo va a hacer cuando presionemos el botón 1. Entonces, la primera regla que vamos a poner es de que el texto debe ser debe de contener un texto, es decir, no estar vacío. Pudiéramos hacer esto, que en el botón 1, que sería la lógica, que cuando capturemos aquí nosotros un texto y otro texto y le demos validar, haga la función de validar. Entonces nosotros pudiéramos hacer sencillamente esto, poner todo el código, toda la lógica dentro del botón y listo, debería funcionar. Es decir, de la siguiente manera. Vamos a poner aquí que if, tenemos que hacer una validación, por lo cual tenemos que usar un if y ponemos si cuadro de texto 1.que.texto, es decir, el texto que contenga el cuadro de texto es igual a un vacío. Entonces aquí es donde nosotros enviaríamos un error, que es el msgbox, y enviamos aquí y vamos a poner ingresa un texto válido, y su segunda propiedad, recordemos que es un título, en este caso sería error. Entonces lo primero que estaríamos haciendo aquí es validar el cuadro de texto 1, y también si quisiéramos validar el otro cuadro tuviéramos que hacer lo siguiente: cuadro de texto, pero ahora el 2, para estar validando. Ingresa un texto válido, vamos a ponerle aquí 2 y vamos a ponerle aquí 1 para que nosotros identifiquemos nada más a dónde nos estamos refiriendo. Entonces cuando yo ejecuto esto, lo voy a enviar, recordemos aquí en ejecutar o presionando F5 podemos empezar a ver nuestra aplicación. Cuando yo haga esto, entonces, pues bueno, esto en teoría debería funcionar. Dice, ingresa un texto válido 1 y también ingresa un texto válido en el 2. Entonces, como vemos, funciona, sí, pero ¿qué pasa? De que si tuviéramos 10 campos o 10 campos de texto, tendríamos que hacer este proceso 10 veces más, es decir, copiar este código y adaptarle que sea el 2, que sea el 3, que sea el 4, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente, lo cual se convierte en mucho código que se está repitiendo y está haciendo la misma función.
Entonces, para resolver esto, pudiéramos nosotros crear una función aislada que ejecute la validación de los cuadros de texto. ¿Con qué fin? Con el fin de que podemos reutilizarlo para cualquier cantidad de cuadros de textos y nada más invocar una función. Entonces, para ir a la práctica, para crear esto que nosotros llamamos submódulos, que es todo lo que hemos estado utilizando durante el curso, si te das cuenta que tenemos sub y después viene el nombre de lo que va a ser el evento o la función. ¿Y qué pasa si nos situamos nosotros encima de la palabra reservada sub? Nos dice una clara explicación, dice declara un sub con parámetros y regresa un tipo. Y entonces aquí nos muestra un ejemplo. Dice, en este ejemplo los otros valores es un array de una dimensión sencilla. Bueno, este ejemplo está muy completo para lo que nos interesa ahorita, porque lo vamos a desglosar poco a poco. Vamos a hacer nuestra propia subfunción o submódulo. Entonces, para crear uno nuevo, escribimos sub. Después, el nombre que nosotros vamos a utilizar, en este caso, validar. Y finalmente podemos dar un enter y esto automáticamente nos genera a nosotros esto que es un submódulo. ¿Te das cuenta? Aquí lo tenemos, que es subvalidar. Y nosotros podemos aislar esta parte del código, es decir, copiarlo y pegarlo. Y entonces ya no vamos a tener la lógica dentro de ese botón, sino lo vamos a tener aparte en una función o en un submódulo. ¿Y cómo invocamos eso? Sencillo, nosotros hacemos validar. Es decir, llamamos al nombre de nuestro submódulo o de nuestra función. Y esto nos va a dar el mismo resultado. Entonces vamos a ver qué sucede. A simple vista parece que, ok, puedes darle un poquito más de orden, sí, pero no va por ahí tampoco. Entonces si hacemos esto, vemos que funciona de la misma manera. Es decir, cuando tú presiones el botón, va a entrar a esta parte y va a llamar directamente a subvalidar. Y subvalidar va a ejecutar todo el código que aquí contiene. Otra cosa interesante de estos submódulos, aparte de poder reutilizar este código, es decir, si tuviéramos otro botón, pudiéramos ponerle en otra parte, o en otra parte, o en otra parte. Pero te digo, otra de las partes que complementan un submódulo es que podemos recibir parámetros. Ok, vamos más despacio. Con parámetros nos estamos refiriendo a información o data que podemos recibir dentro de la función. Suena muy redundante, yo lo sé, pero ahora lo vamos a desglosar. Es sencillo como esto. Por ejemplo, aquí pudiéramos nosotros establecer, bueno, qué información vamos a enviar. Es decir, aquí podemos abrir dos paréntesis, voy a detener esto, y aquí vamos a poder decidir qué enviar. Es decir, podemos traspasar de un módulo una información a otro módulo. Entonces, ¿cómo se haría? Por ejemplo, yo puedo poner aquí texto as string. ¿Qué estamos haciendo? Si te das cuenta, lo primero que hice es marcarme un error. Dice error de sintaxis, falta el parámetro. ¿Qué es el parámetro? Esto. Es información que podemos enviarle a un módulo, a un submódulo o a una función. Eso quiere decir que texto es de tipo string, o sea, básicamente muy redundante, es una cadena de caracteres o de nuevo otra vez un texto. Entonces hay un error porque aquí está esperando esto, está esperando que yo le envíe un texto. Yo puedo hacer lo siguiente, mira, como es de un tipo string, sé que es un texto, puedo hacer esto, enviar aquí hola mundo. Y si te das cuenta, el error desapareció, pero ahora dice que texto no está siendo utilizada. Vamos a ver qué sucede. Voy a eliminar esta lógica que tenemos aquí y voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a enviar un message box que me imprima lo que contiene el texto. Simplemente para que vayas entendiendo qué está sucediendo. Ah, perdón, aquí me hace falta otro, que es datos. Voy a ponerle, por ejemplo. Fíjate qué va a suceder.
La lógica te la voy a explicar enseguida. Simplemente estamos enviando a la función validar este valor, hola mundo, y lo está recibiendo en esta variable que se llama texto. ¿Por qué un tipo string, un tipo texto? Porque yo se lo estoy solicitando. Entonces, fíjate, vamos a ver lo que está sucediendo. Yo le doy validar, me dice hola mundo. Es decir, esto que yo acabo de ingresar aquí es lo que absolutamente estoy enviando aquí. Se lo estoy enviando en esta parte. Esto corresponde a esto. Entonces me dices, oye, ¿qué pasaría si yo quiero enviar un número en lugar de enviar un texto? Sencillo, cambiamos primero el tipo de dato, vamos a cambiar un nombre para que sea más entendible. Número, ¿qué va a ser? Un entero, int. Ahora esto ya no va a ser así. Ahora voy a poner número. Listo. Y esto no va a funcionar porque yo no puedo enviar un texto. Yo estoy enviando aquí un texto y aquí está esperando un tipo entero, o sea, un número. Esto no va a funcionar y va a marcar error. La manera de que no marque error es pasándole el tipo de dato válido. En este caso yo le voy a pasar 100. 100 es un entero, es decir, es un número, sí. Entonces lo va a almacenar en esta variable que se llama número. Esta variable número es interna, solo va a funcionar en esta parte, no va a funcionar afuera. Es decir, número lo podemos utilizar aquí en medio, siempre, entre estos dos, entre el inicio de la función y el final de la función, pero jamás por fuera. Vamos a ejecutarlo de nuevo para ver que evidentemente debería de enviarnos el número 100 en un message box. Vamos a ver, le damos validar y vemos que efectivamente está funcionando. Entonces, como vimos, esto lo que nos permite trabajar submódulos, nos permite simplemente reutilizar código de una mejor manera y nos permite reestructurar también el código de una manera más legible, porque tú puedes ahorrarte muchos pasos simplemente creando funciones que nos ahorren trabajo. Ahora bien, vamos a comenzar haciendo la parte lógica que habíamos dicho de que valide los campos de texto. En este caso, yo aquí le voy a pasar lo que son mis valores. En este caso, yo voy a decir que me valide lo que son los campos de texto. Entonces yo puedo pasar esto, cuadro de texto 1, cuadro de texto 2. Y aquí puedo decirle que me ponga un campo. Y listo. Ahora lo que yo hice es de que estos cuadros de textos los voy a estar enviando a esta parte. Voy a estar enviando directamente todo el cuadro de texto y también todo el cuadro de texto 2. Yo lo voy a enviar de esta manera. De modo que voy a hacer un log simplemente para los usos de aquí. Voy a decir que me imprima texto 1. Y también voy a hacer un log que me diga que me imprima lo que tiene el texto 2, que corresponden a los cuadros de texto. Simplemente vamos a hacer la demostración de lo que está pasando. Bueno, claro, no puede imprimir una vista, tiene que ser directamente su propiedad de texto lo que queremos ver. Entonces vamos a ello de nuevo. Vamos a darle debug y vamos a ver lo que está sucediendo aquí. Vamos a ingresar un texto. Primero aquí, hola, y aquí abajo vamos a ingresar mundo. Vamos a darle a validar y vamos a esperar que nos está regresando. Si te fijas, nos está regresando exactamente lo que contiene el cuadro de texto 1 y lo que contiene el cuadro de texto 2. ¿Te das cuenta? Entonces ya pudiéramos utilizar ahora nuestra lógica para desarrollar la parte de un validador. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. If, porque vamos a validar, entonces vamos a hacer que el texto 1, si el texto 1 es un vacío,
y también el texto 2, es decir, esto recordemos que seguimos hablando de los cuadros de texto. Si estos son vacíos, entonces voy a enviar yo un mensaje que me diga que esto es un error. Simplemente aquí vamos a poner un mensaje que diga ingrese un valor. Y aquí voy a pasar otro que diga que se trata de un error. Y listo. Ahora, si no están vacías, vamos a trabajar con el else. Si no están vacías, ahora yo voy a validar, perdón, recordamos que aquí estamos trabajando con el punto text. Esto es muy importante, punto text, porque si solo dejamos texto 1, estamos haciendo referencia al edit text, lo cual es incorrecto. No podemos validar toda una vista, sino solo vamos a validar la vista, pero su texto. Es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, primero que esto, dice, si está vacío el cuadro 1 y el cuadro 2, entonces nos va a mandar un mensaje diciendo error, ingresa un valor. Pero si sí contienen algo, entonces ahora vamos a hacer una segunda validación para decir que el texto 1.text, su propiedad length, si es mayor a 6, entonces, y también si el texto 2, o sea el cuadro de texto 2.length es mayor a 6, entonces aquí nos debería de indicar ahora un mensaje que nos diga que todo es correcto. Correcto. Vamos a poner otro. Validación. Listo. Aquí ya estamos pasando la siguiente, de que la longitud tiene que ser mayor a 6 caracteres, tanto para el cuadro de texto 1 como para el cuadro de texto 2. Y si esto es inválido, es decir, si no cumplen con esa regla, entonces vamos a enviar de nuevo un error. Vamos a poner aquí la palabra error y vamos a poner aquí la longitud. Debe ser mayor a 6 caracteres. Y con esto vamos a ejecutar y vamos a ver el resultado de lo que ya tenemos. Vamos a ingresar un texto aquí. Pero no vamos a ingresar nada, pero aquí en el segundo sí vamos a ingresar algo. Dice, primero nos envía un error diciendo que la longitud debe ser mayor a 6. ¿Por qué? Porque está validando lo que son estos caracteres. ¿De acuerdo? Está verificando primero que no estén vacíos. Entonces, si dejáramos nosotros vacíos, lo que va a suceder pues, es lo siguiente. Nos va a indicar que pues, hay que ingresar un valor, evidentemente. Entonces, para ambos tendríamos que ingresar un valor para que esto funcione. Ahora, si agregamos aquí 3 y aquí 3, aquí más, perdón, nos va a decir lo mismo. Entonces, hay que cumplir las reglas de este criterio para poder acceder a lo que es la correcta validación. Entonces, en este ejemplo sencillo, lo que quise darte a entender es eso, de que podemos nosotros crear submódulos o funciones que nos permitan organizar mejor el código y reutilizar el código. ¿Por qué? Porque pudiéramos tener más botones que hagan diferentes funciones y simplemente nosotros tuviéramos que especificarle un cuadro de texto, en este caso, para este ejemplo, un cuadro de texto que valide la información. Es decir, en este caso hicimos la lógica para 2, pero pudiéramos hacer esto mismo simplemente para 1. Entonces pudieras tener varios botones que validen varios campos de texto. Y tú simplemente, esto ya lo tienes, simplemente vas a estar llamando en tus botones o en tus otros controles que llame directamente a la función. Ya no vas a tener que escribir en todos los botones que haga esta misma validación, sino estás reagrupando toda una lógica, todo un trabajo en una función que finalmente simplemente ya tú podrás llamar en donde tú quieras e invocarla y esto va a ser toda la parte pesada. Entonces, hasta aquí
la lección del día de hoy. Espero que haya quedado bastante claro. Recuerda que puedes dejar tus comentarios para cualquier duda que tengas. Asimismo, visita el sitio web en donde encontrarás todos los recursos que requieres para seguir continuando con este curso. Nos vemos hasta el próximo video.